Por su bondad y su misericordia no hemos sido consumidos. Él merece ser alabado, Él merece ser exaltado. A Él sea toda honra, a Él sea toda gloria. Siervos inútiles somos, ni lo que debíamos hacer hicimos a cabalidad, pero Él ha sido misericordioso con nosotros. Bendito sea su nombre. Seguimos en el estudio del Evangelio según San Marcos. Estamos todavía en el capítulo 11 y vamos hoy a ver los últimos versículos del 27 al 33. Y en el nombre del Señor vamos a confiar en que Él sea quien nos hable, quien se revele a nosotros en su palabra, que cumpla el propósito para el cual envía su palabra hoy. Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura. Te rogamos que nos hables, que nos des sabiduría y entendimiento. Que esta palabra, Señor, cumpla tus propósitos en nuestras vidas, Señor, que no regrese vacía, sino que, Señor, lleve fruto abundante en cada corazón y en cada vida, mi Dios. No tengas en consideración la maldad, las iniquidades del corazón de este tu siervo, Señor. Más bien mírame con misericordia, Señor, y pon tus palabras en mi boca, Señor, para glorificar tu nombre, Dios. Dice la Escritura que lo vil y menospreciable escogiste tú para avergonzar a los sabios. Y heme aquí, vil y despreciable. Solo falta, Señor, que glorifiques tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9, www.radiofaro.es.tl y www.faroestereo.blogspot.com. Nuestro saludo también a la audiencia de Radio Maranata en www.stereomaranata.listentomishow.com, a la audiencia de Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, a la audiencia de Radio Visión 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, a los hermanos que nos escuchan en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua, a través de Radio Manantial de Vida 89.3 del FM, a nuestros seguidores en YouTube, que el Señor les bendiga, a los que nos han de escuchar a través del canal cristiano El Buen Pastor TV, canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, a través de el canal cristiano Puro Evangelio de Jesús y a través de Alzatate TV. Cristo viene. Dios les bendiga a todos, hermanos. La porción que tenemos dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, hay puntos suspensivos, pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad de Jesús, mis hermanos, es bien tremendo, porque el Señor Jesús, al ser ungido como el Mesías, tiene toda autoridad. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad está en el nombre de Jesús. Se han dado tantas divergencias, se ha dividido el camino. Y ahora las iglesias elevan oraciones dirigidas al Espíritu Santo, por ejemplo, y elevan canciones al Espíritu Santo. Y les digo yo que en lugar de honrar al Espíritu Santo, lo deshonran, porque el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a Cristo. Él dice:
os envío un consolador que os guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Entonces el Espíritu Santo no busca gloria para sí mismo, nos guía hacia Jesús. Entonces eso de que te adoro Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos fue dado y mora en nuestro corazón, y es el medio que Dios usa para guiarnos a Jesús. Nadie puede reconocer a Jesús como Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces nuestra adoración a Jesús es promovida por el Espíritu Santo. Por otro lado, están los llamados testigos de Jehová. Estos señores no reconocen a Jesús como Señor y su adoración es para Jehová. Dios el Padre, Elohim, dice que hizo que toda gracia fuese depositada en Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esta es disposición del Padre. El Padre quiso honrar a Jesús de esa manera. Tan solo a los hebreos, Pablo dice que todas las cosas están sujetas a Jesús, excepto aquel por quien le fueron sujetas, dice. En otras palabras, todo está bajo el gobierno de Jesús, a excepción de Dios Padre. Eso está diciendo el apóstol Pablo a los hebreos. Hablar de la autoridad de Jesús, mis hermanos, es Cristo Jesús el centro de la iglesia. Es Cristo Jesús el motor de la iglesia. Es a Cristo Jesús que nosotros debemos de predicar. La iglesia debe ser cristocéntrica, el centro de la iglesia, el eje de la iglesia, lo que mueve a la iglesia debe ser Cristo Jesús. Todo cristiano nacido de nuevo viene a la iglesia porque ama a Cristo Jesús. Nos sometemos a su autoridad, buscamos vivir en santidad porque amamos a Jesús. No hay otro motivo. No hay razón alguna mire, y es ahí donde les digo, se han creado caminos distintos. Decía, ni al Espíritu Santo, ni a Yahweh, es a Jesús, porque así le plació al Padre. A él en su soberanía se le ocurrió que a Jesús se le diera la gloria. Y nos dio un motivo grande, un motivo principal para honrar al Señor Jesús. Dice que lo sujetó a obediencia, haciéndolo siervo, haciéndolo hombre y semejante como un siervo, dice, fue a la cruz y con esto aprendió obediencia, dice también la carta a los hebreos. Pero por cuanto él fue obediente, dice, le fueron sujetadas todas las cosas. Entonces, mis hermanos, el sacrificio de Jesús en el Calvario, su muerte y su resurrección son el motivo que nosotros necesitamos para amar al Señor. Se habla de bendiciones, de salud, de prosperidad, se habla de tantas cosas, pero lo que realmente debe movernos a nosotros es verlo a Él clavado en el madero. Es entender que nosotros merecíamos ese lugar, estar allí y pagar el precio de nuestra culpa. El profeta Isaías, hablando en profecía, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Oiga, ¿sobre quién está el Espíritu del Señor? Sobre Jesús. Lo dice Isaías. Jesús viene al templo, cuando inicia su ministerio, lo lee y dice, el Espíritu del Padre está sobre mí, me ha ungido para dar sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso lo dijo Jesús. La unción del Padre está sobre él. De ahí que en el 24 de Mateo a Jesús le preguntan ¿cuándo será el fin? Y él dice, tengan cuidado, van a haber terremotos, van a haber y un montón de cosas, pero dice, tengan cuidado, vendrán falsos cristos. Tengan cuidado con los falsos cristos. Y la palabra Cristo no es que alguien diga yo soy Cristo, no. Cuando alguien dice yo tengo la unción,
está tomándose el lugar de Jesús cuando Jesús dijo: la unción del Padre, el Espíritu del Padre está sobre mí y me ha ungido. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esta autoridad de Jesús? Porque hoy mucha gente se cree tener autoridad y no le dicen al Señor: ten misericordia de tu siervo y respóndeme conforme a tu voluntad, Señor, sino que se atreven incluso a mandarle a Dios que Dios tenga que hacer. Ya no es extraño escuchar, es común escuchar ese tipo de oraciones donde la gente ordena: te ordeno que seas sano ahora. El Señor me dio, la autoridad, la unción está sobre Jesús. Nosotros solo somos objeto de su misericordia. Ahorita con el terremoto en Shela, alguien publica en el Facebook un chiste ahí, dice: yo como no ando pecando, dice, ni sentí el terremoto, dice. Mucha gente hoy se cree muy santa. Sin embargo, nosotros objeto de su misericordia es que somos. Y si no es por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, condenados somos todos nosotros. Uno no viene a la iglesia para sentir bonito. Ay, qué alegre estuvo el culto, hermano. El chiste que dijo el hermano Eden, ese de que no andaba en pecado, para no sentir el terremoto. Uno viene a la iglesia a encararse con la palabra, a mirarnos en el espejo de la palabra, y cuando nos miramos en el espejo de la palabra, convicción de pecado viene a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venimos a la palabra nos damos cuenta que somos pecadores inútiles y caemos de rodillas a sus pies. Si la palabra de Dios no cumple ese efecto en tu corazón, me temo que no has nacido de nuevo, que tu evangelio es una fantochada. Si la palabra de Dios no es, si el predicador anuncia un mensaje que no persuade al ser humano de que es pecador y que necesita de Cristo, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo lo lleva a uno a encararse con su miserable realidad. Somos seres humanos cargados de impiedad. La iniquidad viene en nuestra genética. Yo decía en cierta ocasión, hermanos, que nosotros no somos pecadores porque pecamos. O sea, cuando pecó se convirtió en pecador. No. Nosotros nacemos pecadores. Somos pecadores no porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. O sea, dele vuelta a la tortilla, pues. Uno en su genética trae el pecado. Los niños ni bien nacen y ya están manipulando al papá y a la mamá. Y llora. Y no les duele nada, simplemente hagan lo que yo quiero, porque ya traemos eso. Somos pecadores y eso no se quita con nada. ¿Por qué la Biblia promete allá en 1 Corintios 15 que cuando el Señor haga sonar la séptima trompeta, justo unos días antes de que empiecen a derramarse las 7 copas de la ira de Dios, cuando suene la última trompeta, no todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados en cuerpos nuevos, porque estos cuerpos que ahora tenemos siguen siendo pecadores. Pero predicar un evangelio que te dice que eres pecador, que eres un sinvergüenza, que necesitas a Cristo, es un evangelio que no es muy atractivo, que no llama mucho. Yo no soy tan mal, hombre. Hay otros peores. Yo, si no hago bien, procuro no hacer mal. Yo doy mis colaboraciones para los bomberos, para la Teletón. Yo, si miro a alguien en necesidad, yo lo ayudo. ¿Y ya oyó cuál es la palabra que suena más ahí? Yo. Y él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, muera. Que ese yo muera, para que ya no sea yo, para que sea Cristo. Definitivamente el centro del cristiano, de la vida cristiana, del evangelio, de la iglesia, debe ser Cristo Jesús. Y encontramos en esta porción, mis hermanos, qué curioso, ¿no? Porque Jesús no vino a pelear con los pecadores. Sos un adúltero, hijo de don Rufino. No, vino a pelear
con los líderes de la iglesia. Lea usted cómo dice ahí: los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de la iglesia. Con ellos vino a pelear. Con ellos vino a pelear. Y se enojaban y decían: ¿por qué este Jesús come con los pecadores? ¿Por qué se junta con el hijo de don Rufino? ¿Ah? Ahí estaba todo el detalle. Y lo vemos en los 4 evangelios. Encontramos a Jesús peleando con los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, los saduceos. Y él dijo: los borrachos y las prostitutas irán adelante, dijo, en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el borracho sabe que es borracho. El borracho reconoce su pecado. Nadie anda mareado con los tragos encima y dice: no, yo no he probado nada. Si él sabe que se los echó. Las prostitutas, más conscientes de que son pecadores que ellas, no hay. Ellas están conscientes de su pecado. Los que están engañados es la iglesia, que sigue creyendo que viven en una burbuja de santidad. Chismosos, mañosos, inventores de males, juzgones, de todo tenemos. Y no, reconocemos que estamos necesitados del Señor. Y el mensaje de la Biblia, mis hermanos, cuando uno viene a la iglesia, uno no viene aquí para divertirse. Si quiere divertirse, vaya al circo. Uno viene a la iglesia a encararse con la palabra. Y la palabra lo que hace es decirme que soy pecador, que necesito de Cristo. Y por eso venimos al altar y le decimos: Señor, te necesito, ten misericordia de mi vida. A eso venimos a la iglesia. Si el mensaje no te hace entender tu necesidad del Señor, no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Y estos señores, escribas, fariseos, saduceos, ancianos, maestros de la ley, los encontramos en los 4 evangelios buscándole tropiezo a Jesús. Y son precisamente ellos los que entregan a Jesús a muerte. Son ellos los que pistearon a Judas, ¿va? Ese espíritu de Judas anda por ahí todavía, no ha muerto. Gente que se vende por unos centavitos. Ese espíritu anda por ahí, pero les digo, fueron los principales, fue la iglesia los que vendieron al maestro. Y aquí los vemos buscando tropiezo con el Señor. Y mire, es curioso porque le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio permiso? La sección, el presbítero de sección no te da permiso de predicar, hijo de don Rufino. Cuando le dicen quién te dio autoridad, le están diciendo: aquí todo lo que sea religión lo gobernamos nosotros, y si nosotros no te damos permiso, no tenés que sanar enfermos, no tenés que predicar. Calladita la boca, papadito. ¿Quién te dio permiso de predicar? ¿Cuándo fuiste al instituto bíblico? ¿Quién te dio credenciales de predicador? Allá usted si me da credenciales o no. 2 opciones tiene: me acepta como su colega predicador de la palabra, o tendrá una piedra en el zapato, porque de todos modos no voy a dejar de predicar palabra de Dios. Pero a Jesús le hicieron ese interrogante porque siempre que se predica la verdad, resulta un grupo que cree tener la hegemonía de la religión, porque eso es religión. Salvación es Cristo. Religión son todos esos sistemas, organizaciones y métodos. Salvación es Cristo. Y ellos creen que tienen todo el control. Y si no, y se habla de darle cobertura, ¿verdad? Es que no pueden estar sin cobertura, dice. La cobertura de la misión, la cobertura del apóstol, dice. Miren, yo me quedé con la boca abierta porque yo había oído gente agrandada que se pone en el título de apóstol.
Y había oído otros agrandados que se ponen el título de profeta, pero hace poquito estaba leyendo ahí un comentario de alguien y lo llaman patriarca. Usted sabe que los patriarcas fueron Abraham, Isaac y Jacob, ellos tres. El patriarca dice. De verdad ya nos salimos del guacal, pues ya no tiene explicación el absurdo al que ha llegado la iglesia. Y mis hermanos, se mueve todo así. Hay un cacique allá arriba o un grupo de caciques y estos ordenan a su manera y le dan privilegios a quien quieren, al que da mejor ofrenda, al que tiene cuello, y al que no le dicen no puedes predicar dentro de la iglesia. Lo descalifican a uno porque uno no se somete a su autoridad. Y a Jesús le preguntan: ¿y a ti quién te dio permiso de predicar? Esa fue la pregunta en realidad. ¿Y a ti quién te dio permiso? Al Hijo de Dios, al Mesías, le preguntan quién te dio permiso. ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y hermanos, vinieron los discípulos de Juan. Juan ya estaba preso y los manda a sus discípulos y les dijo: pregúntenle, muchachos. Hasta Juan entró en duda al ver que el ministerio de Jesús no estaba enfocado a conquistar el reino, sino a sembrar paz en los corazones. Hasta Juan entró en duda y les dijo: vayan, muchachos, y pregúntenle si es él el que habría de venir. Y llegaron los discípulos de Juan y le dijeron: maestro, ¿eres tú el que había prometido la escritura o esperamos a otro? Y Jesús les dijo: vayan y díganle a su Señor, a Juan, las cosas que ven. Los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven, y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿A quiénes les es anunciado el evangelio? A los pobres. Él no vino a visitar al emperador, no vino a hacer una célula de oración en el Congreso, ¿verdad? No andaba buscando quién tenía plata para irle a predicar a él, porque ese da buena ofrenda. A los pobres les vino a predicar él. Y este evangelio de Cristo sigue siendo enfocado hacia los pobres. Así dice Santiago: no ha escogido Dios a los pobres de este siglo para hacerlos ricos en fe. ¿No es así? Entonces, mis hermanos, la pregunta era: ¿quién te dio autoridad? Y la respuesta era bien simple. La misma respuesta que le dieron a los discípulos de Juan. Los sordos oyen, los cojos ven, los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres les es anunciado el evangelio. La única cobertura que la iglesia necesita y que un siervo necesita es el permiso de Dios. Y a mí no me dio permiso, a mí me mandó. Por tanto, id y predicad este evangelio a toda criatura. Es distinto. No es que yo le dije: Señor, ¿me das permiso de predicar? Lo vimos en la porción del domingo de Pascua. Yo les decía: yo soy el burrito que amarrado al mundo estaba. Y él dijo: tráiganme a ese me sirve. Y si alguien alega, díganle: yo lo mandé a traer. Y allá va el hijo don Rufino a predicar. Como dijo Jeremías: me es impuesta necesidad. La autoridad estaba, está y estará siempre en Jesús. En Apocalipsis lo vemos a él y a 24 ancianos que echan sus coronas a los pies de Jesús. Y vemos allá, dice, a uno montado sobre un caballo blanco, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A él sea toda honra, a él sea toda gloria, a él sea toda exaltación.
Si algo se hace bueno, lo hace Él en su misericordia, usándonos a nosotros. Y si algo malo hacemos, es de inteligencia propia que metemos las patas. Ahí no es el Espíritu Santo, ahí somos nosotros los que nos... Pero si algo bueno se ha hecho, es obra de su misericordia y de su gracia. La pregunta que se le hace a Jesús es contestada con otra pregunta. ¿Quién te dio autoridad? Y entonces él les dijo, yo les contesto quién me dio autoridad. Pero contéstenme ustedes primero esta pregunta. Si me la contestan bien, su premio va a ser que yo les conteste. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos ¿sabían que el bautismo de Juan era de Dios? ¿Cree usted que lo sabían? Bien, ¿verdad? Mucha gente hoy sabe la verdad, pero no la acepta, no la reconoce ni la predica porque no les conviene. Estos hombres sabían que el evangelio, sabían que Juan bautizaba en el nombre de Dios y que Juan era efectivamente un profeta de Dios, pero no lo reconocían porque no les convenía. Y entonces dicen ellos, si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Ellos sabían la verdad, pero no la reconocían porque eran como los políticos de este tiempo. Tratan de no ofender a nadie. Los predicadores de este tiempo tratan de no ofender a nadie para llenar a sus iglesias de gente y ver qué rédito económico tienen. Pero al hacerlo, mis hermanos, le dan la espalda a la verdad. Jesús es la verdad. Y cuando usted no predica la verdad, le está dando la espalda a Jesús. Por eso el evangelio, mis hermanos, el evangelio verdadero, aunque duele, cura, sana, transforma, porque Él es la verdad. Pero como los señores del templo de aquel entonces, muchos hoy, dicen, si predico de esto, no me conviene. Ya no me van a dar diezmos, mejor lo dejo a un ladito. Si predico de aquello, tampoco me conviene. Y sacan un texto del contexto para decirnos, usted es un campeón. La verdad, si usted fuera un campeón, Jesús no hubiera venido a clavarse en una cruz, hubiera venido a darle un trofeo. Bravo, el campeón. Vino a clavarse en una cruz porque usted y yo somos pecadores. Esa es la respuesta. Y este es el evangelio, reconocer que soy pecador y venir a la cruz de Cristo. Venir cada día. ¿O no dice así? Tome su cruz cada día. Cada día. Muera cada día a los pies del Señor. Soy pecador, indigno de tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad estoy aquí. Y si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, nos lincha toda esta gente porque todos creen que Juan es profeta. Mejor nos quedamos callados, dijeron. Y le dijeron, maestro, no sabemos. Hay mucha gente haciéndose la ignorante, haciéndose la bestia, haciéndose la que no entiende. Pero sí entienden.
Pero sí entiende, la gente de nuestros días sabe que son pecadores, saben que el evangelio es la verdad, saben que Cristo vuelve por su iglesia un día, pero no quieren arrepentirse y entonces dicen, no sé, hay que ver a Dios dónde me manda. Pero yo sé que estoy seguro que usted sabe que es pecador. Yo no necesito convencerlo de que usted es pecador. Su conciencia le dice que es pecador. Que no quiera arrepentirse, que quiera hacerse el bobo, eso es otra historia. Entonces Jesús les dijo, si ustedes no me dicen, yo tampoco les digo. Así de sencillo. Esta noche, mis hermanos, delante de nosotros la palabra de Dios, delante de nosotros el evangelio eterno, el hombre pecador. Jesús es Dios y está sentado a la diestra del trono del Padre. Murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y su voz sigue llamando, diciendo, vengan a mí. Como dice el himno, venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente Dios sigue llamando. El evangelio se sigue presentando. La verdad se sigue diciendo. Y la gente dice, es cierto eso que dice el hijo de don Rufino, pero él es tan mal encarado que solo por eso ya no voy a la iglesia. Él es tan bravo que solo por eso ya no me bautizo. No, el demonio que tienes, y a la fuerza ni comer es bueno. El que ama al Señor, el que ha sido confrontado con su pecado, aquel que siente en su pecho el dolor de saberse pecador, mis hermanos, no haya tropiezo. Esta semana recibí la mala noticia de que murió doña Esperancita. ¿Te recordás de doña Esperancita, mamá? La mamá de Jacobo, la viejita que vivía con Jacobo, el amigo de la doctora Mijangos. Que un día cuando fuimos a predicar a la iglesia del pastor Revolorio, ella nos contó su testimonio. Esa viejita me hizo llorar. Dice que ella era una niñita de 7 años y la llevaban para la misa. Y pasó enfrente de una iglesia evangélica y oyó que cantaban unos coros tan bonitos. Y le dijo a la mamá, mamá, yo quiero entrar donde los protestantes. Entra pues, mi hija, dice que le dijo. Y se fue la mamá para la misa y la niña se quedó en la iglesia. Y levanté la mano, dice la viejita. Me recibieron con un gran amor, pero era una iglesia de gente indígena, dice ella. Y mi mamá se creía que nosotros éramos ladinos. La familia, todos nos creíamos ladinos. Y esos indígenas me recibieron con tanto amor, dice la viejita. Y ahí me enseñaron las historias de la Biblia, la escuela dominical, y yo empecé a asistir. Pero desde ese día y hasta hoy, me dijo, mis primos, mis hermanos, todo mundo se apartó de mí y decían, no se junten con la piojosa, los protestantes son piojosos. Pero soy feliz con mi maestro, decía ella. Esta semana pasada falleció. Yo sé decirles, mis hermanos, que este evangelio, aunque duele, aunque golpea, sana. Que este evangelio, mis hermanos, como el evangelio de Juan, el bautismo de Juan, es del cielo. Y que aunque usted lo prohíba, aunque usted lo vede, lo impida, aunque no tenga la cobertura suya, goza del respaldo de Dios. Porque a los pobres, a los que no pueden dar sus diezmos, porque realmente no tienen,
a ellos les es anunciado el Evangelio. Para ellos hay esperanza en este Evangelio de Cristo. Al que no puede dar ofrenda porque está fregado, el Señor lo recibe con brazos abiertos porque Él no necesita su dinero. Él no necesita tu dinero. ¿Qué es eso de que Dios lo necesita? Le dicen a la gente. Usted necesita a Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo. Somos pecadores, lo necesitamos a Él. Esta noche, mis hermanos, una vez más el Evangelio de Cristo está siendo presentado. Y dos opciones hay. O reconoces que este Evangelio es de Dios y lo recibes por la fe en tu corazón, o te haces el bobo igual que los escribas de aquel tiempo y dices: yo no sé. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es la verdad. Y gracias, Señor, porque una vez más se ha hecho oír. No es mi responsabilidad ni en mis facultades está convencer a nadie, pero yo he dicho la verdad, Señor. Haz lo que tengas que hacer con esta verdad. Cumple tu propósito. Recoge los frutos de la semilla que has tirado hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.